Bienvenidos, gracias por venir hoy. Hoy es una actividad para el área de literatura de Malva muy interesante, porque tenemos una reunión de mujeres muy lúcidas. Esta actividad es en el marco de la Residencia de Escritores de Malva, que se inicia este año con una convocatoria que se abrió el año pasado. Es el primer programa de patrocinio artístico del museo que el área de literatura produjo como por interés y también por una necesidad real de generar un espacio diferente para los autores que venían a Buenos Aires y que habitualmente recibíamos en el museo en forma de conferencias, de cursos, talleres, performance, y bueno, es un poco tomar lo mejor de las tradiciones, disculpen porque de residencias de otros espacios que tienen la vocación de darles a los autores tiempo y un lugar acogedor para poder producir. Este programa se abrió, como les contaba, el año pasado, en noviembre, recibió 470 aplicaciones de 35 países y tuvo una selección final realizada por un jurado de escritores y editores internacional, en el que estuvieron John Coetzee, Ofelia Grande, Luis Valenzuela, Luis Chitarroni y Soledad Costantini, directora del Departamento de Literatura. Bueno, y en el marco de esta residencia, de este programa, que en junio va a tener su primer huésped, que se trata de Fiona C. Lorraine, que es una poeta de origen de Singapur, que vive en París. Estamos organizando junto con la Escuela de Otoño de Traducción de Lenguas Vivas, del profesor de Lenguas Vivas, esta mesa que es de ficción, extranjería y traducción. Queremos agradecerle a la escuela que hace un programa maravilloso ya hace unos cuantos años, acompañando la traducción de autores y entrenando traductores argentinos y de la región. Y tuvo el proyecto y la idea de traer a Laura Herber, que es una escritora brasileña traducida por Ana Hidalgo Editora, y que bueno, fue un poco el motor de este trabajo en conjunto que luego trajo como resultado final una mesa de especialistas que la verdad que es un lujo tener acá. Así que bueno, les queremos agradecer especialmente a la escuela, a la editorial Ana Hidalgo, también a nuestro apoyo institucional Ampersand, editorial Ampersand, que nos está acompañando en el proyecto de REM, de nuestra residencia y mecenazgo cultural. Bueno, agradecerles también a ustedes la presencia y los dejo con ellos. Muchas gracias. Yo soy la traductora de Laura Herber, soy Julia Tomasini y bueno, y por eso estamos aquí para conectar, ¿no? Y me parece que esto es una idea clave, que es cómo generar puntos de contacto. Esto fue una mesa que se genera a partir de un libro que publica Ana Hidalgo en 2016, en el que Laura Herber hace un cruce entre artes visuales y literatura. Entonces tenemos allí, fue nuestra primera idea de hacer un diálogo en el Malva, que cruza justamente en la biblioteca estos dos espacios. Y el libro de Laura trata de residencias artísticas, entonces también allí empezamos a generar un punto de contacto con las residencias literarias y las residencias de traducción. Entonces es muy interesante que a veces un libro que viene de Brasil, que tuvo su propia historia, etc., genera nuevos puntos de contacto y así nuevos, porque no sabemos qué puede salir después de esta escuela de traducción y de esta mesa. Bueno, Laura es escritora, es poeta, es artista plástica y también es editora.
como si fuera poco, es profesora de teoría del teatro en la Universidad Carioca de Unirío. Y en su editorial ella publica ensayos y traducciones, es una editorial de acceso libre, o de libre acceso, es una editorial digital que se llama Zazie y donde trabaja mucho con traducciones también. Entonces vamos a hablar de estas cuestiones. Juliani Pacheco es una escritora inglesa, aunque vamos a hablar también de qué significa ser una escritora inglesa cuando viviste la mayor parte de tu vida en Colombia y decidiste escribir en inglés. Así que bueno, ella publicó recientemente la novela The Lucky Ones, que trajo aquí, que recibió muy buena crítica y publica en The New York Times y está finalizando su doctorado en escritura creativa. Tenemos a Inés Garland, es un placer, un lujo tenerte aquí en esta mesa. Inés es escritora y traductora argentina, publicó la grandiosa, si todavía no la leyeron, Piedra, Papel o Tijera, y recientemente Una vida más verdadera, que también recibió muy buenas críticas, y es traductora de Lydia Davis, traductora ahora de Sharon Olds, poeta con la cual estuvo trabajando en la residencia de traductores de Casa Loren. Eso me da pie, paso a Gabriela. Gabriela Stockley es directora de traductores de la Casa Loren y también nos va a hablar un poco de cómo funciona esta residencia. Y por último Cecilia Rossi, que es traductora y directora interina del British Center for Literary Translation y es profesora en la maestría de traducción literaria de la Universidad de East Anglia. Y también vamos a hablar sobre formación de traductores. Bueno, vamos a empezar entonces un diálogo con todos ustedes. Es un enorme desafío también hablar con todos estos perfiles diferentes y súper interesantes. Como decía, aprovechamos esta visita de Laura a la escuela para dar a conocer al público argentino esta novela. Si bien fue publicada y recibió muy buenas críticas, es una enorme oportunidad, buenísima oportunidad de estar acá en el Malva para hablar de esta novela que cruza artes visuales y literatura de varias formas, ¿no? No solo porque se trata de un artista, es un artista romano que a fines de los años 80 va de residencia en residencia por Europa, ¿no? Algo que resultaría extremadamente, no sé, excéntrico para una escritora brasileña del siglo XXI, y vamos a hablar un poco de por qué elegir esto. Y ella también genera en el libro un diálogo muchas veces sorprendente y otras veces inquietante entre fotografía y texto literario. Lo hace con una profundidad poética y crítica que es realmente raro encontrar, ¿no? Al mismo tiempo. Y eso es lo primero que me llamó la atención para decidir traducirla. Y yo la llevé a Adriana Hidalgo y bueno, le agradezco mucho haber tenido la oportunidad de que el libro esté físicamente aquí. Laura, participaste en muchas residencias en Europa, entonces vamos a hablar también de esta cuestión de las residencias, pero me interesaba primero, y es algo que les voy a hacer una pregunta a las tres escritoras y traductoras, esta cuestión de traer lejanías, ¿no? Cómo un texto puede generar puntos de contacto o una lejanía que articula puntos de contacto, ¿no? Entonces me interesaba ver cómo cada una trabaja, ya sea, digamos, desde tu libro, Laura, con este artista romano, hombre, periférico y, digamos, todas las situaciones en las que él se encuentra, todas estas historias que nacen pero no nacen, y esta interrogación por cómo narrar, ¿no? Cómo narrar una biografía o una historia, pero a partir de este lugar lejano, ¿no? y que vos trabajás. Pienso que las tres, de alguna forma, están atravesadas por esas lejanías y a la vez las construyen, ¿no? Cuando como traductores uno también genera lejanías o muchas veces las acerca. También que generan estos efectos de extranjería. Entonces quiero hablar también sobre esta cuestión en las traducciones y en la propia escritura, sobre todo en tu caso, Julián, de cómo funcionan
estas extranjerías. Y mi primera pregunta está relacionada sobre todo con el título del libro de Silvia Molloy, Vivir entre lenguas, en donde ella plantea, no sé si lo han leído, pues ojalá tengan la oportunidad, en donde ella hace ensayos, pequeños ensayos críticos sobre su vivencia como bilingüe o trilingüe, ¿no? Y en cada breve capítulo va hablando de alguna anécdota o algo que le hace reflexionar sobre su capacidad o sobre sus lenguas, ¿no? Y es algo que para los traductores o para los que trabajan en otras lenguas resuena mucho, ¿no? ¿Qué es lo cómo uno vive la experiencia de lo interlingüístico, de lo multicultural? Entonces, lo que les quería preguntar era ¿cómo es su vivir entre lenguas? Si ustedes lo pueden responder desde varios lugares, o sea, puede ser en su trabajo, puede ser en su experiencia de vida, o sea, no sé si Julián querés hablar de eso, pero en su trabajo, en su experiencia de vida, en su poética, las relaciones con las que ustedes, digamos, la relación con las lenguas con las que trabajan o con las que viven. Bueno, entonces empezaría. Es una pregunta muy amplia, así que la pueden responder desde varios lugares. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Y bueno, yo voy a intentar hablar en español y si me equivoco yo voy a pedir una ayuda a Julia. Y bueno, voy a intentar contestar esas, bueno, son muchas cuestiones. Tal vez, no sé, bueno, muchas personas no leyeron la novela y yo creo que puede ser interesante decir que yo partí de algunas inquietaciones. Una de ellas era, bueno, muy básica, pero muy difícil. ¿Qué forma puede tener una vida? ¿Cómo se cuenta la historia del arte contemporáneo? Y ¿qué modelos o paradigmas, para usar una palabra un poco más académica, tenemos disponibles de vida artística? Entonces, ¿qué modelos están ahí para nosotros en nuestra época de producción artística? Y bueno, eran cuestiones que yo me ponía a mí misma, pero que yo no quería tratar desde mi punto de vista crítico o personal o biográfico. Entonces, por eso yo, esa idea de crear una lejanía para acercarse de una serie de cuestiones importantes que me movilizaban también. Entonces yo recorrí a ese nombre propio, ese nombre Cipriano, momolesco, y yo creo que fue a partir de esa sonoridad que para mí, desde una escucha brasileña, eso suena un poco cómico también, y eso me interesaba. Entonces yo tengo un poco una relación fetichista con la sonoridad del rumano, y eso también fue importante para acercarme de esa lengua de una manera un poco juguetona. Entonces también para liberarme de toda una solemnidad, de un peso, de tratar de esas cuestiones de manera muy solemne. Entonces yo creo que el primer punto de la lejanía, acercarse a una lejanía con la intención de crear un laboratorio de sensaciones, de otros puntos de vista, de imaginación ficcional, literaria. En relación a la lengua, yo creo que para mí también, ahora mientras me hacía ese resumen, yo me acordé que yo pasé algunos meses en un archivo en París, transcribiendo texto de un poeta rumano, pero que escribió casi toda su obra en francés. Pero en ese archivo yo encontré una serie de textos en rumano y que yo no podía hacer copias, entonces yo pasé mucho tiempo transcribiendo
esas palabras que no entendía. Y entonces fue una experiencia de verdaderamente de estar en contacto con esa sonoridad que para nosotros que hablamos portugués brasileño es una sonoridad muy familiar, pero al mismo tiempo tiene ese humor o esa comicidad y se parece un poco a una lengua ficcional también. El rumano desde un punto de vista de quien no lo habla, no lo conoce o lo conoce poco. Y entonces eso fue una experiencia para mí. ¿Está bien? Mejor. Entonces, yo creo que para mí tenía también esa, yo me dejé llevar un poco por algunas palabras que me encantaban en rumano y de una manera poco conceptual también, toda una relación entre las lenguas neolatinas. Yo creo que ya estamos todos, nosotros y vosotros, en lenguas de nuestros colonizadores, entonces estamos ya en una periferia de estas lenguas, entonces ya partimos de una situación de desplazamiento que no es, no la sentimos naturalmente, porque, bueno, si nacimos y empezamos hablando esas lenguas, son nuestras lenguas naturalmente, pero yo creo que la literatura nos da la conciencia de esos desplazamientos, de esas genealogías de las lenguas también neolatinas, los intercambios, las conexiones, las rupturas. Y para mí eso es un poco también lo divertido o lo interesante de la intensidad de la escritura, que es establecer con la propia lengua una relación otra, ¿no? De alejarse y acercarse. Creo que es un movimiento, no es un movimiento dialéctico, pero hay toda una movimentación que yo no sabría sistematizar, pero creo que hay muchos momentos en que uno, escribiendo en su propia lengua, siente que está traduciendo, está en una relación de no sé si eso, hay toda una inseguridad interesante, me parece. Entonces hay una inestabilidad que a mí me interesa mucho explorar. Me llamaba también la atención la sintaxis, que es una sintaxis extranjera, digamos, para lo que es la literatura brasileña, lo que yo venía traduciendo, y que en la traducción también, digamos, trabajaba con este extrañamiento. Entonces quería preguntarte cómo llegar a esta sintaxis y qué es lo que, digamos, dejaste de lado en tus lecturas o trajiste a tus lecturas para generar esto. Bueno, yo escribo poesía y estoy más como que publiqué algunos libros de poesía y trabajé más con las cuestiones del verso durante algún tiempo, y para mí escribir la novela fue la experiencia, acercarme a mí misma como lectora de ficción y también de una pasión por el fraseado. No sé si eso se entiende, la frase, como una frase se despliega y eso fue como una obsesión en cuanto escribía ese libro. Entonces, de la misma manera que un poeta tiene una obsesión por la cuestión de dónde empieza y dónde termina un verso, yo tenía por ese dibujo de una frase, dibujo sonoro, dibujo de sentido, de significado. Y yo creo que tal vez eso fue lo que hubo un efecto en eso que llama de la sintaxis no tan convencional o no tan pacificada. Entonces yo me permití también ir un poco más intensamente en las posibilidades de la frase en portugués. Portugués es una lengua un poco dura, me parece, para escribir. Yo tenía esa sensación todo el tiempo, que esta lengua dura. ¿Cómo dibujar con esa lengua? Yo creo que era un poco esa la intención no consciente, tal vez, de la escritura. Julián. Sí.
Pues me gusta mucho como hablaste de escribir como una obsesión, porque aunque yo escribo como novelas y no escribo como poesía, como me parece como una muy buena manera de pensar de la escritura, como una obsesión que no te deja en paz. Y acerca de la lejanía, pues a mí me parece muy interesante que yo solo podía escribir sobre Colombia afuera de Colombia, como yo escribí este libro mientras que yo estuve viviendo en Inglaterra, haciendo mi maestría en escritura creativa. Y no sé, eso me parece como muy interesante, que yo solo podía escribir sobre Colombia afuera de Colombia, porque mientras que yo estaba viviendo en Colombia como joven, como adolescente, como yo pasé como mucho tiempo leyendo autores desde afuera, ¿no es cierto? Kafka, Thomas Mann, y porque en mi vida diaria en Colombia, debido al trabajo que mis papás estaban haciendo, porque ellos trabajaban en el desarrollo internacional, entonces hacían como mucho trabajo como en el campo con comunidades rurales, y era como un tipo de trabajo que necesitaban tener como un perfil bajo, como low profile, debido a que mis papás son extranjeros, no son colombianos. Y entonces yo tuve como una adolescencia que yo creo que muchos colombianos de los años 80 y años 90, que es algo como común, como una adolescencia en que era una adolescencia en casa, ¿no es cierto? Como no era común como salir a muchos lugares debido a la inseguridad, ¿no es cierto? Debido a los secuestros y pues a la violencia que estaba pasando, debido a la violencia que estaba pasando debido a los carteles, ¿no es cierto? Entonces yo tuve como una experiencia muy encerrada, como muy encerrada en mi casa con libros, pasando el tiempo así, como yo no salí, yo nunca viajé a Colombia, entonces cuando yo estuve viviendo en Colombia casi no vi al país, entonces solo fue cuando salí de Colombia para vivir en Inglaterra y empecé a como leer sobre Colombia y escribir sobre Colombia, pensar sobre Colombia, así era. Eso fue mi manera de viajar adentro de Colombia. Colombia casi no ha visto nada, porque en esa época, en los años 90, como era muy peligroso como viajar por la carretera, ¿no es cierto? Y ha cambiado mucho, y eso es muy bueno para ver. Entonces, acerca de la lejanía, eso es como la primera cosa que se me ocurre, que yo escribí un libro sobre mi hogar afuera de Colombia, y pues el otro como tema de la lejanía es de escribir sobre Colombia cuando yo no soy colombiana, ¿no es cierto? Como yo soy inglesa, americana, mi mamá se nació en Sudáfrica, entonces mi mamá casi no ha vivido en Inglaterra, la familia de mi papá viene de los Islas Azores, son portugueses, entonces eso es algo como un poco nuevo, de tener una familia que de verdad no tiene nacionalidad, ¿no es cierto? Porque yo no tengo pasaporte colombiano, cuando yo regreso a Colombia es en visa de turista, ¿no es cierto? Pero tampoco como no me siento inglesa, como para nada. Yo solo he vivido en Inglaterra para 6 años, y porque yo enseño escritura creativa, y cuando mis estudiantes ingleses empiezan a hablar sobre como shows de comedia de Inglaterra, es como si están hablando japonés, como yo no entiendo nada de las referencias culturales de lo que están diciendo, y eso parece como algo muy importante para sentir como uno se pertenece a un país. No se trata solamente del pasaporte, pero pues del idioma y de esos como puntos de contacto, como de la cultura, ¿no es cierto? Y aunque yo no tengo el pasaporte, como yo tengo el idioma, y como esas referencias culturales que simplemente no tengo de Inglaterra o no tengo de los Estados Unidos. Y eso es un tema que yo quería explorar en mi novela también, que yo tengo
pues en Inglaterra se llama como una colección de cuentos cortos, pero en los Estados Unidos se llama una novela. Entonces esto es algo como interesante, que los gringos irónicamente tienen miedo de los cuentos cortos, que es algo como un poco raro. Pero entonces yo quería escribir un libro que era como fragmentado, como un libro quebrado, como un libro que no contó como una sola historia, ¿no es cierto? Porque para mí eso no sentía como una manera honesta de escribir sobre Colombia, que es un país que ha sufrido mucho, ¿no es cierto? Entonces yo quería escribir algo como fragmentado, como algo como quebrado, con puntos de contacto entre las historias diferentes. Y tengo como unos personajes que vivían en Colombia hasta como los 8 años, los 10 años, pero después se salieron del país para vivir en los Estados Unidos o a París o a Inglaterra, ¿no es cierto? Y porque yo conozco mucha gente así, que fueron de Colombia a los 8 años y ya llevan como 25 años viviendo afuera de un país. Entonces es como uno sigue uno es colombiano si no has vivido allí por 25 años, si ya no hablas español, porque a mí me impactó mucho como conocer gente colombiana en Inglaterra que no hablaron español. Y ahora como que yo no soy colombiana para nada, pero yo puedo hablar más español que ellos, que tienen el pasaporte. Entonces es como un tema muy, muy fuerte de uno cómo se puede pertenecer a un país, ¿no es cierto? Y también hay como el ejemplo de autores como Roberto Bolaño, que se nació en Chile, pero acabó escribiendo en España sobre México, ¿no es cierto? Entonces hay algo como muy interesante que tiene que ver con esa pregunta de la lejanía, de escribiendo sobre países y nacionalidades cuando uno está en un lugar diferente. Sí. Eso es todo lo que quiero decir. Bueno, gracias. Las escuchaba y pensaba cómo, teniendo algo en común, que es la literatura y la escritura y la traducción, también somos todos tan diferentes, ¿no? Y mi manera de escribir y de traducir es muy emocional. Soy una persona que tiene una relación casi física, pero como reacción emocional a las palabras y al lenguaje, tanto al español como a otros idiomas que sé, pero al inglés también. Y me parece que cuando traduzco o cuando escribo, siempre estoy buscando la forma de decirlo que sea la forma más que más puede ir hacia afuera y tocar a otra persona, porque es una forma que me interesa de búsqueda del otro, justamente por la sensación de distancia que tengo en general con todo, o sea, como una sensación de mucha cercanía y de mucha distancia a la vez. Me parece que los escritores en general tienen ese tema de la distancia, porque la distancia es la que te permite escribir sobre algo. Si no estás muy así, no se puede. Y me gusta mucho un concepto de John Berger que dice que hay una instancia preverbal a la escritura, que es una instancia donde cuando uno traduce tendría que instalarse para pensar desde dónde ese escritor escribió eso que escribió, cómo estaba antes de encontrar las palabras. Como yo tengo esa sensación tan fuerte de que ya sea me pasa algo, me cuentan algo, leo algo y necesito contarlo y no tengo todavía las palabras, esa instancia anterior es para mí muy, muy vívida en mi propia escritura. Y tengo la ilusión de que cuando traduzco soy capaz de estar en ese lugar por un instante con el escritor al que estoy traduciendo. Por eso no traduzco gente que no tenga sobre mí ese impacto del que hablo. Si alguien no me conmueve, no lo puedo traducir. No es que no pueda, no me interesa. En cambio, en las traducciones que hice, bueno, la de Lydia Davis, Sharon Olds es una poeta que me conmueve muy profundamente y estoy segura de que es casi como siento que la conozco y mientras más la traduzco más siento que la conozco.
la puedo casi imaginar buscando esa manera de decir esas palabras que sean, que lleguen al otro lado. Y es esa búsqueda que no tiene que ver con los sinónimos, tiene que ver con algo que Lydia Debbie llama la temperatura del lenguaje. Entonces yo siempre estoy buscando esa temperatura. En mi ilusión lo consigo, porque me paso mucho tiempo, hago siempre, cuando escribo lo mismo, un trabajo que es muy meticuloso para conseguir esa precisión. Y esa precisión es emocional a la vez. Entonces es algo, parece una paradoja, ¿no? La precisión junto con la emoción, que la emoción siempre es desbordante y parece como un océano, y a la vez encontrar algo que sea tan preciso, que sea algo casi como una balsa para sostenerse en ese océano. Y eso siento yo cuando traduzco y cuando escribo, como la necesidad de una cercanía que también funciona como una balsa, como algo que me da seguridad, que me siento protegida cuando la encuentro. Y es un trabajo bastante obsesivo también, porque para descubrir eso hay muchas maneras de decir, no solamente palabras, frases, el ritmo está implícito en eso, en esa emoción, y no sé, no podría, porque como es poco intelectual lo que estoy diciendo, entonces no podría realmente decir cuándo me doy por satisfecha. Digo, no sé qué es lo que pasa, que digo, ahí está. Y después me pasa como me pasó en la residencia, que había poemas del libro de Sharon Oates que ya salió, que tuve que volver a traducir, y cambié cosas porque ya estaba en otro lugar, posiblemente en otro lugar emocional, y bueno, y así voy. Pero eso es la cercanía emocional que consigo, y la distancia es la distancia para la precisión. Bueno, siguiendo en esta línea de cercanías y distancias, pensaba en el trabajo del traductor como un trabajo solitario, ¿no? Muchas veces se dice que es un trabajo en donde el traductor está solo, con su texto, con su computadora, etc. Cuando, en verdad, yo creo que el traductor nunca está solo, siempre lleva, ¿no?, las voces, las lecturas, pero también usa a los demás, ¿no? Uno sale, busca inspiraciones, ir al subte y escuchar a la gente, esa es la palabra que necesitaba, ¿no? Hay en realidad una construcción social que los demás no saben que están participando, ¿no?, en una traducción, pero uno necesita de este contacto. Y en este sentido pensaba la cuestión de las residencias. Vamos a hablar un poco voy a empezar con las cuestiones de las traducciones para ir al arte, ¿no?, las residencias artísticas, que son diferentes, y también por el perfil de cada una, ¿no?, de ustedes dos sobre todo. Y bueno, y querías que me contaras, Inés, lo que fue esta experiencia en la residencia en la Casa Loren con Sharon Oates. Contabas un poco de la tapa, si querés hablar un poco de eso también, que sería lindo. ¿Cómo ayudan los demás una tarea que supuestamente es muy solitaria, muy individual, y uno se da cuenta que en realidad no es tan individual y que puede, ¿no?, abrirse, y quizás estaban todos cerraditos, ¿no?, y se generan estos espacios entre los traductores, y es genial que se fomenten, ¿no?, y cada vez más. Bueno, quería que me contaras entonces eso, qué sociabilidad habilita para vos y qué productividad tuvo en tu traducción. Yo llegué a la casa y no había llegado nadie todavía, había un cambio de gente, entonces llegué a la casa y la casa estaba vacía, me recibieron muy amablemente, me mostraron mi cuarto y era exactamente lo que yo quería. Era un cuarto con una cama, un escritorio para trabajar, una ventana enorme al paisaje más precioso que se me podría haber imaginado en ese momento, y iba muy preparada para trabajar en una forma casi monacal, porque acá en Buenos Aires tengo mucha familia, hermanas y distracción y gente que me llama para pedirme cosas. Y
y después mi propia resistencia a la escritura y a la traducción, que hace que me parezca importantísimo pagar una cuenta o salir a comprar algo para el almuerzo o cocinar una cosa complicadísima que lleva un montón de horas con tal de huir del escritorio. Entonces tenía esta fantasía de convertirme en una persona metódica y lo conseguí en la residencia porque estaba todo dado para que eso pasara. Y yo creo que yo puedo hablar de AL y DL, que es antes de Loren y después de Loren, pero de verdad, porque fue muy impresionante. Bueno, después llegaron los otros. Podría hablarles 5 días de todo lo que pasó, pero voy a tratar de acotarme. La convivencia, yo siempre trabajo muy sola, entonces la convivencia siempre es algo que me da terror. Encontrarme con otras personas y qué manías pueden llegar a tener y en qué me pueden llegar a molestar. Una maniática, va, o sea, hablemoslo bien. Y me pasó que estaba esta gente que había, bueno, los que habían ganado la beca de acá, que son Martín Camaño y Mónica Herrero, había una mujer cubana, Olga Sánchez, que traducía del alemán al cubano, digo al cubano porque es al cubano, y después había un brasileño, Guilherme Contijo Flores, que era un personaje realmente increíble, que es profesor de latín y griego, traduce del griego y del latín, pero por ejemplo traduce del griego y canta las traducciones de Safo, por ejemplo, canta canciones de Safo que tradujo y que era una experiencia. O sea, en las comidas teníamos, por ejemplo, canciones de Safo cantadas por Guilherme. Después había una italiana que traducía del chino, Silvia Pozzi, encantadora. Había una pareja de catalanes que estaba traduciendo a Marguerite Duras y ella a Virginia Woolf. O sea, no sé cómo explicarles, era un poco impresionante. Y después había una rusa que traducía del ruso, del alemán al ruso, y había una checa que traducía del checo al alemán, que vivía en Hamburgo. Ellas dos tenían horarios más distintos, nos cruzábamos igual, pero muy rápidamente se armó lo siguiente: desayuno, a mí me gusta la gente, a pesar de lo que dije antes, entonces iba a la cocina a la hora que sabía que iba a haber alguien, como para hacer un buen día, que querés café, no sé, como alguna cosa amable, y después volver a trabajar. Y siempre me encontré, y después todos me daba cuenta que querían eso, entonces nos encontrábamos al desayuno, la despedida era que tengas un buen día de trabajo, y ahí desaparecíamos todos en nuestras cuevas a traducir todo el día. Bueno, aparecíamos al mediodía, rápidamente el catalán y yo nos pusimos a cocinar casi para casi todos los que coincidían en el horario. Entonces yo tengo un huevo, yo tengo no sé qué, entonces había toda una cuestión comunitaria muy preciosa para mí. Y ahí era, bueno, ¿cómo te fue? Entonces era, no, esta mañana me encontré una frase, y entonces era conversar sobre las dificultades de traducción con personas que traducían de otros idiomas a otros idiomas. Entonces era una conversación muy rica. Y uno de los primeros días me preguntó Guillermo qué estaba traduciendo, y le dije Sharon Oates, un libro que se llama The Unswept Room, que es la habitación sin barrer, lo traduje yo, y la tapa, que acá lo traje pero no la van a ver, pero no importa, es un mosaico romano. Y es un mosaico romano que él sabía, yo no, a pesar de, yo había recién empezado y empiezo por los poemas, voy en orden y voy después como profundizando. No había llegado al último poema donde se devela por qué esta tapa, y no conocía The Unswept Floor, que son un tipo de mosaico romano que tiene todos los restos de la comida, que como una patita de cangrejo, un huesito de pollo, bueno, y era un estilo que se armó porque era un signo de abundancia dejar las sobras de la comida en el piso. Las personas que eran ricas dejaban para que todos vieran el festín que se habían dado, y entonces aparecieron estas personas que hacen los mosaicos.
Y el último poema del libro es un poema precioso, que después lo traje muy cortito, si después quieren y hay tiempo lo leo, que es exactamente eso y que de algún modo dice que el libro es eso, como buscar las migas de abajo de la mesa del amor, que los poemas son eso. Pero eso fue la primera cosa que me pasó por hablar con alguien que sabía más que yo, cosa y en otras oportunidades tal vez fui yo la que sabía más de algún tema, y ese intercambio fue genial también para traducir, porque a pesar de que yo hubiera llegado, el modo es tan amable conversando con alguien que te cuenta, porque la cantidad de cuestiones que uno se puede encontrar en una traducción es inmensa, es el universo de un escritor, y el universo de cada escritor es único. Entonces a veces uno tiene muchas coincidencias y a veces desconoce, y a veces hay gente que es cultísima y sabe muchísimas cosas. No es mi caso, yo sé muchas cosas, pero no sé si es tan desordenado mi saber que por ahí no coincidía justo con esto. Entonces hay cuestiones de arte, hay cuestiones de visuales, de pintura, de fotografía, y al ser muchos, esto viene, cada uno trae su mundo y su conocimiento. Entonces eso también es genial para un traductor. Y poder conversar, y las soluciones a una traducción vienen de los lugares más inesperados. Entonces, al tener muchas voces, esos lugares se multiplican obviamente, y eso fue de las experiencias preciosas. Si quieren, hasta pasado mañana hablo, pero creo que con esto más o menos. Bueno, y de ahí pensaba qué diferencias, ¿no?, con las residencias de artistas, Laura, que depende, o sea, con lo que estábamos escuchando, ¿no?, de traducción, porque son muy diferentes, deben ser. Y entonces, bueno, quería que me contaras de tu experiencia como residente, y también de cómo eso se ficcionalizó hasta un punto. Otras cosas, ¿no?, fueron, digamos, el material vino de esas residencias. Y cuál fue tu relación con las artes plásticas, vamos a decir, antes de Ardillas de Pavlov y después, ¿no?, como el antes y después de este libro. No, yo creo que fue muy interesante porque ese modelo monacal, ¿no? En las residencias artísticas de las que yo trato en el libro, yo estoy hablando mucho más de esa comunidad provisoria, ese idiorritmo, como dice Barth cuando habla del vivir junto, ¿no? Entonces hay ese modelo monacal que es un modelo, bueno, occidental también para el trabajo artístico, visto desde un punto de vista un poco místico también, de esa necesidad de ese silencio. Son ideales de condiciones creativas. Yo creo que para la traducción hay una diferencia esencial, que es cómo se articula y cómo se conecta la cantidad de horas de trabajo con el resultado. Hay un texto muy interesante de ese artista y fundador del Influx, Anton Widokle. Él es un escritor y artista y bueno, editor, y es ruso, hijo de artistas del circo se dice, y que pasó muchos años pensando que para ser un buen artista tendría que trabajar como los artistas de circo. Entonces se despertaba a las 5 de la mañana y trabajaba hasta las 8, y que pasó muchos años haciendo eso ya en una situación de artista contemporáneo, y que después de algunos años se dio cuenta que sus amigos, que casi no trabajaban, tenían mucho mejores resultados. Entonces, que esa idea de muchas horas, que esa relación entre trabajo y producción creativa no es una cuenta tan racional. Y entonces él escribe un ensayo sobre eso, que cuando era niño en Moscú, en una fiesta, alguien dijo que él escuchó a alguien decir que quería ser artista porque los artistas trabajan poco. Y él se dijo, ¡ay, qué bueno, yo también quiero ser artista! Y que después se dio cuenta que estaba siguiendo ese modelo de los artistas de circo, de los danzarines,
y que, bueno, y ahí después hay toda una continuación. Yo creo que eso es una idea interesante para pensar que los modelos de vida artística, de productividad, de horas de trabajo, eso es mucho más misterioso, porque a veces en un café con alguien, bueno, es una otra economía de creatividad, de producción, que no se puede controlar también. Y yo creo que para mí lo que era interesante en esa situación de residencia es que, bueno, yo hice algunas como escritora y otras como artista, entonces también tenía esa dupla identidad, y en algunas residencias los artistas tienen unos cuartos maravillosos, enormes, y los escritores tienen, porque no necesitamos despacho, no, somos nuestro cerebro, no sé, hay una idea que artistas, bueno, y hay artistas que hacen cosas como minúsculas, o que solo piensan, o que no hacen nada, y bueno, los escritores tienen sus libros, quieren, no sé, hacer correr dentro del, no sé, hacer cualquier cosa, cocinar, y hacer fiestas, no sé. Entonces hay todo un ideal, una idea, un imaginario sobre cómo es ese trabajo, cómo trabaja el escritor, cómo trabaja el traductor, cómo trabaja el artista. A mí lo que me interesó mucho fue esa situación de comunidades artificiales muy intensas, y cómo se ven a sí mismas, y cómo interagen, y cómo de ahí surge toda una dimensión del arte contemporáneo que es invisible para la historia del arte, para la crítica del arte, para la teoría del arte, y para mí la literatura era exactamente la posibilidad de hablar de eso que es invisible en los otros discursos y formas textuales que tratan, que abordan el arte contemporáneo. Y hay toda como una mitología de la creatividad, de los artistas, de la vida artística. Son mitologías un poco patéticas, porque eso me interesaba también. Pero creo que esa es una dimensión interesantísima del arte contemporáneo, que se queda siempre un poco solo anecdótico, y que me parece que hay mucho que hacer ahí con eso, con ese material. Entonces, para mí, era una manera de pensar sobre esos modelos. Entonces, ¿cuál es la mejor manera y las mejores condiciones de trabajo para un artista? Eso no hay una respuesta para eso. La vida monacal, ciertamente, por lo que yo experiencié, no es lo mejor. Es una experiencia entre otras, pero en las residencias más así como aquellas como que concretizan aquello también que Rainer Maria Rilke, porque él fue un gran inventor de una manera de vivir y trabajar, muy inteligente, porque pasaba como un tiempo en las casas y vilas y palacios de sus amigos, en donde hoy son residencias para músicos, poetas, en lugares más lindos. Esos lugares lindos son también asustadores después de un tiempo, porque yo me quedé en residencias tipo de 2 años, de 1 año, entonces eso que es muy lindo durante un mes, lindo, un jardín, qué lugar lindo, limpio, no hay silencio, pero después de 5 meses están todos locos, ¿no? Entonces, pero todos, yo me acuerdo, eso para mí fue el síntoma de que todos se vuelven locos en esos lugares ideales. Entonces, que un artista que era muy como se creía, ¿no? Y verdaderamente estaba como muy bien situado, y que en algún momento, y que era muy blasé, no quería mucho contacto, y que estábamos ahí como los que ya estaban locos, solo esperando el día en que ese también volvería loco. Y un día había una exposición, una mini exposición dentro de la residencia, con unas palabras, unas letras, así como sueltas en el espacio, y un día desaparecieron algunas de esas palabras. Y fue todo un problema, porque, bueno, robaron un trabajo de un artista, y algunas semanas después él confesó
que él tenía robado las letras de su propio nombre. Y eso fue muy extraño, tipo, ¿pero por qué? Porque estaba ya también volviendo un poco loco, ¿no? Así, porque se fue, no sé, entonces cosas muy extrañas pasaban en esos lugares, desde la improductividad total, gente que no quería más ser artista, porque también un año solo hablando con artistas puede ser un infierno. Entonces yo creo que las residencias tienen, no son controlables, ¿no? Porque son personas, es gente y eso es lo más interesante tal vez, ¿no? Entonces un poco, mi libro era un poco una manera de pensar sobre eso. ¿Puedo? Sí. No quisiera que quedaran con una impresión equivocada. Lo de la experiencia monacal era simplemente cuando entré y estaba sola en la residencia. Después no fue monacal, fue trabajo, pero fue también esos almuerzos y a la noche tomábamos vino, comíamos una vez por semana, nos hacían comida suiza, porque además en la residencia se ocupaban mucho de que conociéramos Suiza, los escritores suizos. Salir a caminar yo me sentía una tuberculosa en recuperación, porque era realmente un aire como el de la montaña mágica, sí, pero seguro. De hecho, Martín Camaño releyó La montaña mágica estando ahí, porque era ese aire. No, a mí quizás lo que más me gustó fue esa combinación entre poder trabajar sola y después encontrarme con otra gente loca. Pero loca yo estaba de antes, o sea que no tuve muchos problemas. Bueno, quería decir eso porque si no por ahí les quedó la impresión de Santa Teresa de Jesús, pero no, para nada, no era monacal la vida ahí, era una mezcla muy interesante. Gracias. Bueno, a ver, pensaba entonces preguntarle ahora a Gabriela y a Cecilia sobre las propuestas, ¿no? De la Casa Loren y también del British, ¿qué es lo que ustedes proponen? ¿Qué es lo que, no sé, si esto reflejó, ¿no? Un poco lo que quieren trabajar? Sí, bueno, a mí me interesa. Me interesaría retomar un tema que se charló acá, que comentaste vos, Laura, la posibilidad de eso que es invisible, que es el proceso creativo, de que quedara invisible porque pasa en esas residencias. Yo creo que con respecto al proceso de traducción literaria es un proceso realmente creativo, y lo que hacemos en el British Center for Literary Translation, el Centro Británico de Traducción Literaria, es justamente presentar ese proceso, tratar de, con la escuela de verano de traducción literaria, donde juntamos a un grupo de traductores literarios para que trabajen una semana con un escritor y con un traductor literario ya establecido, que coordine el taller. Lo que tratamos de hacer justamente es de enfatizar el proceso y lo consensual de la traducción, que no es que la traducción literaria puede crearse en un espacio comunitario de traductores trabajando juntos con el autor y en un espacio muy colaborativo. Y por eso quería retomar este tema de que la traducción, que siempre hay traducción, en la escritura hay traducción. Por ejemplo, de esa instancia no verbal, que era lo que mencionabas vos, Inés, no podría estar más de acuerdo. Alejandra Pizarnik hacía dibujos cuando no había una palabra que no la podía encontrar, entonces hacía un dibujito que la aludiera, y el poeta escocés John Patterson, lo mismo, cuando hay una palabra que no le aparece, escribe una nota musical, ¿no? Porque trabaja mucho desde el ritmo. Entonces siempre hay una instancia de traducción en todo proceso creativo, y es algo que yo desde mi cátedra, proceso y producto de la traducción, lo enseño, y trato siempre de enfatizar el hecho de que, a ver, ¿cómo podríamos producir una traducción que pusiera el proceso en la delantera, ¿no? En el frente, que me parece algo interesante para explorar. Entonces, como decía yo, el Centro Británico para la Traducción Literaria desde el año 2000 organiza esta escuela de verano en la última semana de julio, y todos los años ofrecemos distintos talleres, distintos idiomas. Generalmente trabajamos con sponsors, por ejemplo, Goethe Institute ha facilitado el taller alemán al inglés durante años. También hemos trabajado con LTI Korea, que es el Instituto de Traducción Literaria de
de Corea, donde ellos forman a traductores en todo el mundo y también facilitan esa escuela de verano donde se trabaja con un escritor en residencia. Y bueno, también ofrecemos un taller multilingüal de todas, pueden traducir prosa de cualquier idioma al inglés o poesía, otro taller de cualquier idioma al inglés. Y lo que se trabaja justamente es el trabajo de edición meticulosa que conlleva la traducción literaria. Y bueno, es el proceso creativo de la traducción, eso es lo que nos interesa mucho enfatizar, y la comunidad, ¿no? El tema del network, de que los traductores puedan trabajar juntos, conocerse y después ayudarse y después recomendarse y ser traductores en comunidad, ¿no? Aunque no estén juntos. Claro. Gracias, muchas gracias también por la invitación a estar acá. Muchas gracias a Inés por esas palabras, por haber pintado el cuadro de lo que estamos haciendo en la Casa de Traductores Loren de manera perfecta, bueno, demasiado perfecta. Juro que no le pagué nada por pintarlo de esta manera. Yo creo que lo que puedo agregar es algo muy prosaico, incluso no en un sentido literario, de decir que tenemos la casa con las habitaciones, tenemos las convocatorias de becas diferentes, y lo que en el fondo es nuestra misión es poner las condiciones ideales de un lado para ese trabajo concentrado y por otro lado para el intercambio tal como vos lo describiste, que a veces es más intenso y a veces menos intenso según los grupos. Y entonces hacer una especie de desaparición, o sea, desaparecer para que esté la casa a disposición de los traductores en las condiciones más ideales posibles. Y eso empieza con algo que vos mencionaste también en un sentido literario, y yo lo digo en un sentido más real, poner la temperatura ideal de espacio para que uno no sienta su piel, o poner unos colchones para que cuando te levantes no sentís tu espalda, o sea, son ejemplos. Sí, absolutamente. Y eso, creo que eso es lo más importante, aunque suene un poco, ¿no? Y lo que quizás para agregar, para completar un poco el cuadro de las actividades, tenemos esas residencias individuales, pero después tenemos también otras actividades para apoyar a los traductores literarios que entendemos como autores o artistas, talleres, ofertas de formación continua, y también tenemos un programa en América Latina que apoya al intercambio entre los traductores de los diferentes países latinoamericanos con traductores de otros europeos, también de otros continentes. Y un aspecto importante no solo es ese apoyo directo, sino también la visibilidad, trabajar para obtener mayor visibilidad para el trabajo de los traductores, en un sentido que creemos que los traductores hoy en día, especialmente también en Europa, en la situación política de Europa en el presente, nos tienen mucho que decir, como una especie de encarnación de lo políglota, también de esas dicotomías o dialécticas entre las distancias, los horizontes que se mueven y las diferencias. Tienen, aún hablando de dónde pongo la coma y dónde pongo el punto final, tienen mucho para aportar. 4 años, y tenemos para la convocatoria para las becas Loren para traductores latinoamericanos, tenemos de 3 a 5 vacantes cada año. Gracias al Ministerio de Cultura argentino tenemos ahora, a partir de este año pasado, 2 vacantes seguras para traductores de Argentina, que es genial que hayamos encontrado un partner, un asociado financiero en América Latina, y vamos a seguir con eso. O sea,
es un placer. Un poco el programa latinoamericano surgió a partir de un análisis y vimos que había pocos residentes latinoamericanos por la simple y banal razón que el pasaje, o sea, el viaje normalmente está a cargo de los residentes. Y entonces, bueno, es un viaje muy caro. Y aunque se reciba una beca para cubrir los gastos durante la estadía, no alcanza. Mucha gente no puede pagarse este viaje. Entonces, a partir de eso empezamos a armar este programa. Pero tenemos muchos otros programas que no voy a detallar ahora. Con Rusia tenemos, bueno, una serie de becas diferentes, además de esas propuestas de formación de talleres que hacemos en Loren y también en otras partes, entre otros lugares. Ahora volvieron justo nuestras asociadas de la ATI, de la Asociación de Traductores Argentinos de Colombia, donde tuvo lugar un taller que se llama Cantera de Traductores. O sea, estamos en muchas cosas. Bueno, en ese sentido en Argentina todavía, ¿no?, tenemos que generar estos espacios, ¿no?, de residencia de traductores. La Escuela de Otoño es una gran iniciativa que va, ¿no?, hacia eso, entonces realmente que los espacios de formación de traductores existan y podamos contar con ellos es muy importante. Quería hacer una última pregunta, Julián. Quería preguntarle si vos sos traductora, si traducís del español o si tradujiste del inglés al español. Todavía no he traducido, quizás en 5 o 10 años me gustaría intentar, pero por ahora, como yo apenas estoy empezando mi carrera, como yo apenas empecé a escribir en 2012, entonces como no llevo mucho tiempo escribiendo ficción, entonces por ahora como me gusta como intentar de hacer una cosa a la vez y después, pero estoy como muy celosa de gente que puede hacer como poesía y artes visuales. Eso me parece como una manera muy bacano de trabajar, porque es verdad que sí hay como ese cliché del escritor solitario, ¿no es cierto? Como el genio encerrado en su cuarto, inventando cosas. Y como a mí me gusta como esa visión de la escritura como algo comunitario, ¿no es cierto? Como te toca como estar con otra gente para poder escribir, y eso es lo que me parece muy lindo de la traducción, porque se trata más que nada de la comunicación y de compartir, y estamos viviendo en este siglo XXI en una edad en que esa idea de comunicar y de estar abierto a ideas diferentes es algo como muy, muy cerrado ahora, ¿no es cierto? Especialmente como en Inglaterra, como desafortunadamente está como creciendo esa tendencia de que una idea de qué es ser inglés, ¿no es cierto? En vez de estar como más abierto a nacionalidades diferentes, ¿no es cierto? Entonces, a mí me da como mucha esperanza que es la literatura y la escritura que es como creando como esos puentes y como esos espacios en que está invitando como esas comunidades para existir, en vez de decir que no somos como una nación o un país con una sola visión de lo que se consiste. Mientras que en la literatura es como que no, alguien de Suiza puede traducir a alguien de Brasil, y alguien que vivió en Colombia, mis papás son de Sudáfrica y los Azores, como puedo escribir en inglés sobre Colombia, y como me parece mejor que la literatura siga como abierta en una edad en que lo político está volviendo como más y más cerrado, ¿no es cierto? Entonces espero que siga así. Entonces yo creo que cuando estoy como más establecida en mi carrera, me gustaría como intentar con esta pregunta de la traducción. Y en ese sentido, Laura, te quería preguntar, hacer una última pregunta.
desde tu editorial, digamos, como trabajo de editora de traducciones en Brasil, ¿por qué surge esta idea y cuál es la recepción que tiene en Brasil estos ensayos y que provienen también de lugares muy lejanos a veces? Bueno, en primer lugar es una idea un poco egoísta, porque yo soy completamente apasionada, voy a decir en portugués, enamorada del ensayo como forma, como un tipo de escritura que articula una dimensión literaria, una dimensión teórico-crítica, reflexiva. Entonces a mí me interesan los ensayos en todos los campos y me parece que en Brasil no es bueno, no sé si me gustaría llamarlo de género, pero no voy a decir lo mismo, que es comprendido como un género académico, casi exclusivamente. Entonces, no hay una tradición tan fuerte como en otros países, más contemporáneamente, de una escritura ensayística autoral. Y entonces, y para mí eso era muy como, ¿por qué no? Y también yo tenía esa idea de poder, eso por razones muy de precariedad también en Brasil, porque yo soy profesora universitaria y nos falta mucho bibliografía actual, traducida y accesible a todos los estudiantes. Brasil es muy grande, problemático, difícil la distribución. Y entonces, de un lado, valorar lo ensayo como una forma autoral y teórica y de reflexión. Y por otro lado, crear condiciones de circulación de textos para el debate contemporáneo de manera democrática. Entonces yo empecé también un poco una idea de una ecología editorial, porque yo trabajo solo con textos que puedo publicar, que me son como que me son regalados por sus autores y editores. Es una manera de divulgar, de difundir en Brasil algunos teóricos, críticos que no son todavía traducidos, y porque somos muy monogámicos en la traducción de teoría y ensayo en Brasil. Entonces, ok, Agamben, traducimos toda Agamben. Rancière. Pero hay tantos otros nombres y autores interesantes que entonces y eso pasa como años hasta que un otro que es un canon contemporáneo puede ser traducido. Entonces, bueno, hay algunos que yo conozco con los cuales yo trabajo, como Marie-José Monzen, Boris Groys, que me regalaron y me dijeron, eso es copyleft, puedes hacer lo que quieras. Entonces hay como que una otra economía de esos textos también. Bueno, y también era una manera de valorar la traducción, porque yo intento invitar traductores que tienen una relación fuerte con esos textos o con esos autores. Entonces publicamos ahora una traducción de unas cartas de la correspondencia de Antoine Berman, que es un teórico de la traducción francés, y que tiene esa correspondencia sobre el romantismo alemán, y que es un ensayo epistolar, es una forma muy diferente, muy especial, y era un material inédito, y su traductora brasileña que me lo propuso. Entonces hay un poco esa relación también. Los traductores son autores y son curadores y a veces son también editores. A mí me interesa eso también, son lectores muy interesantes, y entonces es una editorial que trabaja con esa idea de colaboración con los autores y traductores. Bueno, les agradezco a todos. Yo quería abrir ahora para preguntas de ustedes, si tenían para esta mesa. Lo prometido es deuda, nos tiene que leer un poema. Este es el poema justamente
que tiene que ver con la tapa del libro, que tiene que ver con esto de la habitación sin barrer o el piso sin barrer. Y quiero aclarar algo porque una de las dificultades más grandes de este poema es que bueno, Sharon Olds es de California, entonces la cantidad de nombres para los caracoles y de específicos nombres, con además en la misma palabra detalles visuales de cómo es el caracol. Hay uno que es caracol con volutas y unos, ¿vieron esos que tiene como el borde así? Bueno, nosotros tenemos caracol y tenemos concha de todo y no había manera, o sea, porque los nombres que aparecían eran en latín y tampoco me parecía poner, estas son decisiones de traducción, poner los nombres en latín de caracoles que nadie conoce, entonces uno se tiene que leer un poema buscando en Google de qué está hablando la persona y tampoco me parecía, esto también tiene que ver con la distancia y lo que yo elijo cuando traduzco. Si ella pone nombres de caracoles que toda la gente que los lee en inglés probablemente los conozca y que si no los conoce está en el nombre mismo la forma del caracol, estuve ahí, bueno, ¿qué hago? Pongo, no sé, los nombres en latín no me los acuerdo, pero y tomé la decisión de no, también por una cuestión de cómo sonaba. Bueno, esto fue de las más grandes dificultades. Y la otra, que me gusta compartirla, es que aparecía la palabra riparógrafo. Levanten la mano los que conozcan qué es la riparografía. Probablemente John, pero nadie más. La riparografía es una técnica de pintar en realidad es de pintura específicamente, de pintar cosas mínimas, lo insignificante. Entonces la riparografía, por ejemplo, Bruegel es un pintor que es un riparógrafo. Yo nunca había escuchado la palabra y bueno, obviamente tuve que hacer la investigación y me fascinó descubrirlo y obviamente los que hacían estos mosaicos romanos eran riparógrafos porque tenían que agarrar detalles muy pequeños para hacer sus mosaicos. Estas son las cosas que también me encantan de traducir, descubrir algo así. Entonces les voy a leer. Y se llama Sin barrer. Me encantaría que tuvieran acá el mosaico para que lo vieran, para que vieran cómo va hablando ella de todo lo que aparece. Hoja de laurel, carozo de aceituna, pata de cangrejo, zarpa, caparazón de langosta, concha de ostra, concha de mejillón, concha de berberecho, caracol, huesito de los deseos, entero y sin deseos, mordisco de erizo de mar, pata de pollo, esqueleto de pez, cabeza de gallina, ojo cerrado, pico abierto como si cantara en la oscuridad, organizados en pequeños mosaicos por el riparógrafo. Cada sobra tiene una sombra, a cada sombra la dibuja una luz diferente. Siempre frescas cáscaras del festín. Cuando se ha ido el invitado, los bocados que tiró al piso quedan como alimento para los muertos. Ay, mis personajes, mis imaginados, he aquí algunas migajas caprichosas de debajo de la mesa del amor. Sí, yo solo quería decir que yo estoy publicando en Zazie un ensayo muy bonito de Guilherme Gontijo Flores sobre la poesía de Aquíloco, sobre un poema de violación. ¿Alguna pregunta más para la mesa? Sí. Sí, yo quería preguntar a las traductoras, cuando están traduciendo ficción, ¿hasta qué punto necesitan sentirse identificados con los personajes o con alguno de los personajes? Hola. Quería preguntarle a las traductoras, cuando traducen ficción, ¿hasta qué punto sienten necesidad de identificarse con los personajes? Ya sea las características de los personajes o la trayectoria, lo que está pasando con los personajes. Bueno, en mi caso no necesito identificarme con los personajes, tal vez sí necesito identificarme con la mirada del escritor, pero eso es una elección que tengo yo, que un traductor de oficio jamás haría esa distinción.
pero a mí me gusta sentirme afín con la mirada, que no significa que me identifique con los personajes, pero sí la mirada del autor. Y puede ser que no sea igual a la mía, pero la forma que elige para contar tiene que ser algo que me conmueve o que me toca especialmente, aunque hable de cosas que yo no conozco o con las cuales no me identifico, y aunque mire de una manera distinta a la mía. Hay algo de eso que decía de la emoción, y hay algo de algo que yo diría la exactitud, pero sé que suena algo muy riguroso y no tiene que ver tanto tiene que ver con el rigor, con el lenguaje, con algo de esta es la palabra que tenía que ir ahí. Pero eso es totalmente subjetivo, obviamente. Y de la literatura en general. Sí. Pero la escritura, la traducción es el lenguaje, y a eso vamos. Tenemos una pregunta más, tenemos un espacio para una más. ¿No? Si nadie quiere, para Laura, con respecto al proyecto editorial, ¿se maneja totalmente por fuera del mercado? Sí, 100%. yo costeo las ediciones, yo financio con la venta de mis dibujos, de mis trabajos como artista. Y bueno, ahora ya no está como funcionando porque yo estoy con tantos proyectos que ya no consigo, pero hasta ahora sí, yo trabajo y son todos libros open access y bueno, y está funcionando bastante bien hasta este momento. Vamos a ver cómo sigue. En esa cadena de producción, vos decías que los autores ceden sus derechos y los traductores también ceden sus traductores, y que por ejemplo el diseño, los diseñadores ceden también su trabajo. Yo pago los designers, los revisores, y no los traductores cuando conseguimos un fondo, una beca, algo así. Entonces son todos como colaboradores, pero hay una demanda muy grande de la parte de los traductores para como tener un libro bien editado, porque yo hago un sistema de preparación y revisión como en las editoriales comerciales y mayores que yo, y trabajo con los mismos revisores que son como personas que se enamoraron de ese proyecto y que me dijeron yo puedo hacer, no tenemos plazos, todo funciona de manera muy como intermitente, pero muy frenéticamente, debo decir. Entonces funcionó muy bien porque muchos autores me están ayudando, como yo voy a publicar alguna cosa de Wendy Brown y ella consiguió para mí los derechos sin ningún de gracia, gratuitamente. Entonces hay un interés en ese tipo de proyecto porque es para el mundo de los estudiantes, de los lectores de la universidad. Entonces se entiende que al menos en Brasil eso es un problema, el acceso a una bibliografía teórico-crítica actual. Entonces, no sé, fue una cosa que yo hice intuitivamente porque me gustaba, y poco a poco la cosa ganó vida propia, de cierta manera. Bueno, quería agradecerles a todas, una mesa muy linda, y bueno, y agradecerles a todos los que vinieron, y espero que la hayan pasado también como nosotros.